en esta última parte de nuestro programa, pero sí vamos a hacerle una amplia entrevista a la doctora sobre un tema muy interesante, en donde hay posturas distintas y le vamos a preguntar cuál es su postura y por qué cree. Me estoy refiriendo a la declaración jurada falsa ante la Contraloría. Este artículo 243 que habla de la declaración falsa, pero ya le saludamos a la doctora. Doctora, buenas tardes y gracias por visitarnos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a tu equipo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, doctora, porque nos brindaste este tiempo y sobre todo para la gente que nos ve y nos escucha en este programa, El Observador Radio y el medio en sí. A ver, ¿qué es lo que nos podés decir con respecto a la declaración falsa? Porque el hecho del que habla el artículo 243 del Código Penal es declaración falsa, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, en ese sentido, yo acepté tu invitación atendiendo a que yo tengo un voto ya que he desarrollado una interpretación del artículo 243 del Código Penal en el juicio justamente en el juicio de Óscar González Dar, ¿verdad? Donde he desarrollado un voto de indicidencia donde la cuestión fáctica puesta a conocimiento del Tribunal de Sentencia justamente fueron las presentaciones de él y de su hijo ante la Contraloría de formularios donde omitían, vamos a decir, datos relevantes sobre su situación patrimonial. Entonces, realizando un análisis y atendiendo justamente a la rúbrica de nuestro Código Penal y a una interpretación en ese sentido que habla de un hecho punible contra la prueba testimonial. Es entonces que yo sostengo, ¿verdad?, que la declaración falsa contenida en el 243 no podría ser subsumida o no podría ser identificada con hechos de declaración, de llenar un formulario de declaración ante la Contraloría General de la República. Como digo, atendiendo al bien jurídico protegido, que en este caso es la prueba testimonial. Como sabemos, un ciudadano común no presta un testimonio ante la Contraloría, lo que hace es manifestar una situación sobre su patrimonio, entonces no puede ser considerado testigo, por lo tanto no se adecua a esto. Esto no quiere decir que la presentación ante la Contraloría sea un hecho que no tenga algún tipo de relevancia penal, ¿verdad? Justamente es un indicio para que la Contraloría, en caso de existir inconsistencia u otro, pueda realizar la comunicación al Ministerio Público. Podría ser un caso, por ejemplo, de ocultamiento en un enriquecimiento ilícito en caso de que sea funcionario público, ¿verdad? O sea, puede subsumirse entonces en otro hecho punible, la conducta. Pero no en ese testimonio, o sea, claro, falso. la sola presentación ante la Contraloría en ese formulario omitiendo circunstancias relacionadas a su patrimonio no podría encuadrarse en el artículo 243 porque, como digo, este artículo lo que hace es proteger la prueba testimonial, la prueba del testigo, situación que no se adecua a una persona que presenta ese formulario ante la Contraloría. Pero sí, la información contenida en eso, si es falsa o si es omitida alguna situación, podría servir de indicio para probar la comisión de otro hecho punible por parte de estas personas que han presentado y falseado su estado patrimonial, en caso de que sean funcionarios. Claro, y ese ya le corresponde, digamos, a la Contraloría profundizar esa investigación Y denunciar. y denunciar. Sí, ante el Ministerio Público. Pero categórico, entonces, y a ver, ¿esta postura tuya es antes o se dio en el caso de Óscar González Daer? Se dio en el caso de Óscar González Daer porque, bueno, te comento, ¿verdad? Anteriormente yo ejercía el cargo de fiscal, en ese momento no tuve ningún tipo de hecho que podría adecuarse a esto, ¿verdad? Ningún caso. Y este fue el primer juicio de la unidad especializada en delitos económicos que fue creada por ley también. Entonces, vamos a decir, fue el primer juicio en donde intervino este tribunal especializado y fue el momento de sentar las posturas. Como digo, mi voto fue en minoría, como ya sabrá, ¿verdad? Los otros dos miembros, la doctora Yolanda Morel, el doctor Jesús Riera, han sostenido, ¿verdad?, que sí, una declaración ante la Contraloría se adecua al artículo 243. Correctísimo. Bueno, esto nosotros vamos a ampliar. Esto es una pequeña introducción, esta entrevista, esta breve conversación acá en mesa de trabajo con la doctora Yolanda Portillo. Nosotros vamos a ampliar
esta entrevista, esta conversación con la jueza penal de sentencia. Y lógicamente después vamos a alzar en nuestras distintas plataformas. Así es que les invito a que estén atentos porque vamos a profundizar con ella en una entrevista y además vamos a hacer una transcripción escrita de la postura de la doctora, entonces, que ella categóricamente sostiene. ¿Qué es lo que sostiene la doctora Yolanda Portillo? Entonces, que la declaración jurada, falsa, digamos, ante la Contraloría, no constituye un hecho punible, o sea, lo que se encuadraría dentro del testimonio falso. Lo que se encuadraría dentro de la declaración falsa contenida en el artículo 243 del 243. Sí. Y el siguiente artículo, como se entendería, entonces, tampoco cuando uno, para vos, ya, si eso ya no constituye hecho punible, si uno declara y se rectifica en sus declaraciones juradas, entonces tampoco para vos constituye eso hecho punible. No, que sí. Hay hechos punibles que constituyen declaración falsa, por ejemplo, el que se brinda ante un órgano administrativo, por ejemplo, ¿verdad? Hay una remisión del Código Procesal Civil a un procedimiento administrativo, ahí sí una retractación podría hacer o podría dar o propiciar la atenuación de la pena, ¿verdad? Y en el caso de un magistrado que considera que sí se adecua, entonces sí, el 244 debería servir para una atenuación de la pena. En el caso de que considere que la declaración falsa ante la Contraloría constituye o se adecua al tipo penal previsto de declaración falsa del 243. Correctísimo, doctora. Bueno, entonces le agradecemos a la doctora y reitero, esto es apenas una pequeña introducción de lo que vamos a conversar con la doctora en el transcurso de esta tarde. Bueno, doctora, te agradezco acá en nombre de los compañeros por visitarnos, ¿verdad? Y te agradecemos tu tiempo y bueno, vamos a seguir charlando nosotros. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la gente que nos ve y nos escucha. Nosotros nos estamos despidiendo de esta forma del Observador Radio. En minutos, ¿quién viene? La señora Perla Selguero en cuarto intermedio. Que tengan un excelente fin de semana. El Observador mira con detenimiento el mundo judicial.